Buenos días, sean todos bienvenidos a este momento de compartir la palabra del Señor. Le damos gracias al Espíritu Santo que está en medio nuestro, porque Él es el que nos redarguye, el que nos sustenta, el que nos alienta. Este momento de refrigerio para toda nuestra vida, Señor, para la vida de nuestra familia. Yo los invito a que hagamos una oración y pongamos delante de la presencia de nuestro Dios este tiempo maravilloso. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, Señor, que son nuevas cada día, Señor. Gracias, Padre de la gloria, por mi hogar, Padre Celestial. Gracias por mi familia, Señor, porque reunidos en una sola voz, Señor, estamos clamando a ti, Padre Celestial, para que tu palabra, Señor, sea glorificada, Señor, para que tu evangelio corra, Padre de la gloria, y que sea, Padre Celestial, un momento de refrigerio, Señor, en medio de este mundo tan convulsionado que tenemos, Señor. Gracias te doy, Padre, y te pido, Espíritu Santo, que tú eres nuestro Maestro por excelencia, sea, Padre de la gloria, llenándonos de tu palabra, de tu fe, Padre Celestial, aumentando, Señor, cada día más a la estatura del varón perfecto, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Bueno, vamos a compartir el devocional de hoy y vamos a ubicarnos en Lucas 23, 43. Lucas 23, versículo 43. Y dice la bendita palabra así: Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y para entrar un poquito en contexto de este versículo, vemos que el título de estos versículos anteriores es la crucifixión y muerte de Jesús. Entonces, el Señor le estaba diciendo estas palabras a uno de los ladrones que estaba siendo crucificado con él en ese momento. Y le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, entonces yo le quise poner a este devocional de hoy: de regreso a la cruz. Y me hacía una pregunta: si estuviéramos a punto de morir y tuviéramos un instante para predicar, ¿qué predicaríamos? Y de pronto, de los que me escuchan, podemos estar de acuerdo que predicaríamos Juan 3:16, ¿verdad? Porque es uno de los versículos más poderosos de la Biblia, pero menos comprendidos por parte de las personas que predicamos. Por ello quise ponerle a este título: de regreso a la cruz. Amén. Entonces, este versículo de la Biblia que leímos hace un rato forma parte de poder demostrar el amor de Dios para con nosotros. Y me hacía una pregunta: ¿cómo es que este hombre, el cual la palabra llama malhechor o ladrón, pudo llegar a este nivel espiritual tan alto en solo un instante? Pocos momentos antes de morir, nos dice la palabra que clamó a Jesús y le dijo que tuviera misericordia de él, ¿verdad? En primer lugar, veamos que es un malhechor. Malhechor es una persona que comete hechos delictivos de forma habitual. Entonces, esto nos lleva a que pensar que de pronto era una persona que toda su vida había hecho el mal. Entonces, con mayor razón, me preguntaba yo, ¿qué llevó a este varón para poder haber alcanzado misericordia en el último instante de su vida? Vayamos, por favor, nuevamente a Lucas 23 y ubiquémonos en el versículo 34. En el versículo 34, y dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
¿verdad? Y dice que estaba Jesús clamando por nosotros, ¿verdad? Dice que estaba intercediendo por nosotros. Y esa es la forma más clara que yo encuentro cómo una persona, después de llevar una vida tan desordenada, puede llegar a tener esa necesidad de reconocer que necesita ser perdonado. Porque dice tu palabra, Señor, que tú eres nuestro intercesor. O sea, Jesús es el que intercede por nosotros de día y de noche. De día y de noche intercede por nosotros. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y dice también la palabra que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Si Jesús mismo y el Espíritu Santo intercede por nosotros, tenemos todo el poder del cielo dentro de nosotros para poder predicar Juan 3:16, que es el otro versículo que vamos a ver hoy. Y poder llevar a las personas que nos escuchan a que lleguen a un verdadero arrepentimiento, como lo hizo esta persona justamente antes de morir, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a tomar el ejemplo que la palabra nos da con este malhechor, con este ladrón que dice la palabra de Dios, que fue crucificado en el mismo momento que Jesús estaba siendo crucificado. Entonces, hay 5 pasos que encontramos en la palabra que dice que lo llevó a él para poder entender, para poder recibir este maravilloso regalo que es la salvación. Primero, confesar a Cristo. Devolvámonos al versículo 42 del mismo Lucas 23. Y dice el versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué es lo que estaba haciendo esta persona? Estaba confesando a Cristo y estaba reconociendo su poder y su deidad. Porque dice la palabra que si confesáremos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Entonces, él estaba, como les digo, reconociendo la deidad de Jesús y su poder. ¿Qué otra cosa hizo este varón para poder alcanzar misericordia delante del Señor? Dice, desarrollar y declarar fe. Dice, cuando vengas en tu reino. Ahí al finalizar del versículo dice, cuando vengas en tu reino. ¿Qué estaba diciendo este varón? ¿Cuántos saben que Jesús volverá pronto por su iglesia? Creo que todos los que conocemos de la palabra viva del Señor sabemos que Él pronto regresará. Y este varón también lo sabía. Él tenía fe. Fe no es igual que esperanza. Porque es la fe, pues es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esperanza es llegar a lograr algo que se anhela o desea uno que se realice. Muchos no desean ni anhelan el regreso del Señor, pero esto no implica que Jesús no vaya a venir pronto por su iglesia. Esa es la diferencia entre esperanza y fe. Como tercer punto vemos que este varón tuvo arrepentimiento en el último momento de su vida. Vayamos al versículo 41. Y dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Él estaba teniendo arrepentimiento genuino porque estaba reconociendo que ellos sí merecían ese castigo. Entonces, ese arrepentimiento fue un paso súper importante para que él alcanzara misericordia delante de los ojos del Señor. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Por ese mismo Espíritu, él reconoció que había pecado y que merecía ser castigado. El cuarto paso que hizo este varón fue
tener memoria de Dios, saber quién es Dios. Vayamos al versículo 40. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Él tenía conocimiento quién era Dios y él sabía, como dice la palabra, que debemos tener temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, porque escrito está: no temáis a los que pueden matar el cuerpo, mas al alma no la pueden matar. Temed más bien al que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Amén. Como quinto paso, ¿qué hizo este varón? Quinto y último paso para haber alcanzado misericordia delante del Señor fue la oración. Dice en el versículo 42: nosotros a la verdad, 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese acuérdate de mí es un clamor que hacemos a diario delante de la presencia del Señor, en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Entonces esta oración fue agradable ante los ojos de Jesús, ¿verdad? Y como esta oración tenía todos los ingredientes anteriores que ya nombramos, tuvo respuesta inmediata, porque el Señor en el versículo 43 con el que iniciamos esta prédica dice: entonces Jesús le dijo: de cierto, de seguro te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Fue una respuesta inmediata a esa oración, porque seguramente no había más tiempo. Él ya estaba próximo a ser, ya estaba crucificado, de hecho. Le quedaban de pronto minutos o de pronto a lo máximo horas para poder fallecer, pero el Señor tuvo misericordia. Este ladrón posiblemente recibió lo que ninguno de nosotros hemos podido recibir todavía, y es la resurrección después de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que Él entró de una vez al paraíso, donde nada corruptible puede entrar. Amén. Entonces lo más seguro es que Él hubiera entrado, hubiera sido resucitado y haber entrado con Jesús en el paraíso. Amén. ¿Qué es el paraíso? Miremos qué es el paraíso. El paraíso es vida eterna, donde está el libro o el árbol de la vida. ¿Qué es el paraíso? El paraíso es un hogar celestial, una morada final de los santos, dice la palabra. Es un lugar seguro, donde ni la polilla y el orín corrompe y donde no hay ladrón que mine ni hurte. Ese es el paraíso. ¿Qué es el paraíso? Es la morada que Jesús mismo nos fue a preparar. ¿Qué es el paraíso? Es la morada cuyo arquitecto y constructor es el mismo Dios Todopoderoso. Amén. Es el lugar donde nos reuniremos todos los redimidos por la sangre del Cordero, de todo pueblo, de toda raza, de toda lengua, de toda nación, y estaremos delante del trono del Cordero, dice la palabra, vestidos con ropas blancas que tipifican la santidad. Ese es el paraíso. Y mire qué tan hermoso el Señor le dijo de una vez: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ni siquiera le dijo: hoy estarás sentado a la diestra del Padre conmigo. No, Él le dijo: de una vez vamos a estar en el paraíso. Amén. Para poder recibir todos estos beneficios que conlleva el ser salvos, debemos cumplir dos condiciones. La primera es la obediencia y la segunda, la perseverancia. Amén. Entonces, por eso debemos volver nuestros ojos a la cruz, donde todo